Adaptaciones de los seres vivos a los factores abióticos. Los seres vivos están adaptados a los ecosistemas que habitan. Esto implica que las especies tengan ciertas características o adaptaciones para crecer y reproducirse de manera efectiva en los lugares específicos donde viven, con el objetivo de garantizar su propia supervivencia. Sin embargo, no son capaces de sobrevivir en otros. En este sentido, las adaptaciones presentadas por los organismos pueden ser de tres clases: morfológicas, fisiológicas y conductuales. Las adaptaciones morfológicas son aquellas características que afectan a la forma del cuerpo o alguno de sus órganos. Un ejemplo de adaptación morfológica es la forma de las extremidades de los organismos según el entorno en el que llevan a cabo sus actividades. Por ejemplo, los organismos que se desplazan por el medio terrestre generalmente presentan extremidades fuertes, como las patas, mientras que los organismos que se mueven a través de entornos acuáticos, sus extremidades son más flexibles y en forma de aletas. Las adaptaciones fisiológicas son aquellas características que se refieren al metabolismo o al funcionamiento de los órganos o sistemas del cuerpo. Un ejemplo de adaptación fisiológica es disponer de branquias en medio acuático, ya que estas estructuras permiten a los organismos extraer el oxígeno disuelto en agua. Y por último, las adaptaciones conductuales, también llamadas etológicas o de comportamiento. Son aquellas características de las especies que tienen que ver con su comportamiento innato, el cual ocurre sin ser aprendido. Por ejemplo, algunas especies de peces saltan fuera del agua en presencia de un depredador. Profundizaremos un poco más en las adaptaciones que presentan los organismos en los diferentes medios, medio terrestre, aéreo y medio acuático, y los factores físico-químicos que los afectan, como la salinidad, la luz, la temperatura o la humedad. En este último caso, centrándose en las adaptaciones dirigidas a evitar su deshidratación. En referencia a las adaptaciones al medio, diferenciaremos medio terrestre, aéreo y medio acuático. Empezaremos por el medio acuático. En cuanto a los animales, las adaptaciones más comunes son cuerpo fusiforme, es decir, alargado y estrecho para desplazarse más fácilmente, y extremidades transformadas en aletas, que les permiten empujar y maniobrar a la vez que les proporciona estabilidad. También pueden tener una vejiga de natación, que es un órgano que se llena y se vacía con aire para permitir al organismo ascender o descender en el agua. Disponer de branquias para capturar el oxígeno que se disuelve en el agua, aunque también pueden capturar el oxígeno directamente del agua por difusión. Tener un receptor sensorial especial para capturar las vibraciones transmitidas por el agua, como es el sistema de línea lateral, que es un órgano sensorial capaz de percibir estas vibraciones. En referencia a las plantas, las adaptaciones más comunes son no tener raíces o tenerlas poco desarrolladas, ya que no presentan dificultades para conseguir nutrientes. Tener tallos flexibles para no ofrecer resistencia al agua. Poseer hojas grandes con espacios intercelulares cargados de aire, para flotar fácilmente y eliminar el exceso de agua por transpiración. Tener abundantes estomas en la epidermis superior de las hojas flotantes y la ausencia de estomas y pelos en la epidermis de hojas sumergidas. En el medio terrestre aéreo, en referencia a los animales terrestres, las adaptaciones más comunes son tener un esqueleto para moverse y mantenerse erguidos, además de disponer de extremidades más fuertes como las patas. Tener sistemas respiratorios capaces de capturar oxígeno del aire, como el sistema traqueal en insectos y pulmonar en organismos vertebrados. Tener un receptor sensorial especial para capturar las vibraciones transmitidas por el aire, como el oído o el órgano timpánico. Asimismo, algunos animales terrestres han adquirido la capacidad de volar, y algunas de las principales adaptaciones para el vuelo en organismos como las aves son
tener huesos más ligeros y más resistentes, extremidades anteriores transformadas en alas, pulmones con expansiones llamadas sacos aéreos para acumular aire y existencia de plumas que facilitan el vuelo y ayudan a mantener la temperatura corporal. En términos de plantas terrestres se destacan las siguientes adaptaciones: tener estructuras que aporten dureza y resistencia a los tallos para que puedan mantenerse erguidos, como la madera, y disponer de unos buenos sistemas de fijación al sustrato para sostenerse, como son las raíces. Tener estomas para que pueda ocurrir el intercambio gaseoso con la atmósfera, permitiendo así los procesos de respiración y fotosíntesis. Adaptaciones a la salinidad. Todos los organismos deben mantener su medio interno constante para un funcionamiento adecuado, independientemente de las condiciones del medio externo en que habiten, aunque exista un desequilibrio de la concentración salina entre los fluidos corporales del organismo y el agua de su entorno. Así pues, por un lado, en condiciones de baja salinidad, como en medios acuáticos de agua dulce, organismos como los peces de agua dulce ganan agua por osmosis. El agua ingresa a través de las membranas permeables como branquias y piel. En estas condiciones, estos organismos, para compensar la entrada de agua, tienen dos adaptaciones interesantes. Sus riñones tienen grandes glomérulos renales para eliminar el exceso de agua y en sus branquias se encuentran células especializadas en la absorción de sales como el sodio y cloro, para así poder recuperar la sal perdida en la orina. Por otro lado, en condiciones de alta salinidad, los organismos, como los peces de agua salada, pierden agua. Para mantener su entorno interno estable, las adaptaciones que presentan son compensar la pérdida de agua directamente bebiendo y eliminando el exceso de sales a través de las branquias mediante unas células especializadas, células de cloruro, o a través de heces y orinas. Y, además, sus riñones han reducido los glomérulos para prevenir la pérdida de agua. En este sentido, dependiendo de la adaptación de los organismos a la concentración salina, podemos hablar de dos tipos de organismos estenoalinos y organismos eurialinos. Los organismos estenoalinos son aquellos que se adaptan a una cierta concentración de solución salina y no toleran variaciones. Un ejemplo son los peces de agua dulce como el pez dorado o los peces de agua salada como el atún. En estos casos no podemos poner el pez dorado en agua salada, como puede ser en el océano, porque moriría, y viceversa, no se pueden poner los atunes en el agua de los ríos. Sin embargo, hay organismos eurialinos, que pueden tolerar los cambios de salinidad en el medio y por lo tanto pueden moverse tanto en agua dulce como salada. Este es el caso, por ejemplo, de los salmones y anguilas. Esto se debe a que son organismos muy versátiles en su osmorregulación, ya que sus riñones, branquias y mucosas bucales pueden funcionar tanto permitiendo la entrada como la salida de iones. El ajuste fisiológico realizado por el cuerpo del organismo dependerá de la salinidad del entorno donde esté y siempre garantizando que el entorno interno del organismo se mantenga constante. Continuando con los animales, las aves marinas también se caracterizan por poder beber agua de mar. Esto se debe a que poseen una glándula salina, también llamada glándula salada, glándula nasal o glándula supraorbital, cuya función es mantener el equilibrio de sal en el torrente sanguíneo del organismo mediante la eliminación del exceso de sal. Es decir, esta glándula actúa como un riñón complementario, aunque mucho más eficiente con la eliminación de la sal. En cuanto a las plantas tienen diferentes respuestas fisiológicas para mantener una concentración baja de sales. Algunos mecanismos son exclusión de sal, esto es llevado a cabo por la raíz, compartimentación de vacuolas, excreción a través de las células glandulares y la reducción de la pérdida de agua para compensar el aumento de la sal. Un fenómeno a destacar es lo que sucede con las plantas halófilas.
que pueden vivir en entornos con elevada concentración salina porque tienen células especiales, células vejiga, que compensan la salinidad del suelo absorbiendo mucha sal, provocando que la concentración salina del citoplasma supere a la del suelo. Adaptaciones a la temperatura. En referencia a las adaptaciones en los animales respecto a las variaciones de la temperatura, debe mencionarse antes que se pueden diferenciar dos tipos de organismos. Endotermos pueden controlar la temperatura de su cuerpo y ectotermos, que no pueden controlar su temperatura corporal. Ante bajas temperaturas, los animales migran o hibernan. También pueden optar por esconderse bajo tierra o en refugios para alejarse del frío. Algunos, mejor adaptados a cambios de temperatura, como los organismos endotermos, no sufren tanto y muchos también disponen de aislantes, como capas de grasa, plumas, pelos, etc., que los protegen del frío. A altas temperaturas, los animales adoptan hábitos nocturnos, evitando horas de sol máximo, o regulan la temperatura mediante la sudoración o jadeo, esto último en el caso de los organismos endotérmicos. Frente a temperaturas bajas o frío, algunas de las adaptaciones de las plantas son detener la fotosíntesis y en consecuencia se produce la pérdida de la parte aérea durante la temporada fría, desarrollar estructuras subterráneas, bulbos, tubérculos y raíces con sustancias de reserva y desarrollar hojas resistentes o elásticas protegidas por capas séricas, como en el caso de pinos o abetos. Ante altas temperaturas o calor, algunas de las adaptaciones de las plantas, especialmente de los lugares cálidos, son acumular agua en hojas y tallos engrosados, disminuir el número de estomas, desarrollar estomas que solo se abren por la noche para evitar la pérdida de agua y transformar las hojas en espinas y desarrollar raíces largas y profundas para absorber agua. Adaptaciones a la luz. En los animales, la adaptación más importante a la luz es la visión, la capacidad de percibir imágenes, ya que los organismos que presentan esta adaptación pueden aprovechar al máximo la información que la luz les ofrece sobre el entorno que les rodea. Además, en paralelo con el desarrollo de la visión, los organismos desarrollaron otras adaptaciones, como la coloración. En este sentido, podemos diferenciar tres tipos de adaptación según la coloración adoptada por el organismo. Cripsis o camuflaje. El cuerpo adopta un color críptico, imitando las características de su entorno o un objeto. Por ejemplo, el insecto palo presenta esta adaptación. Aposematismo. El cuerpo adopta una coloración aposemática, un color muy colorido que advierte sobre su peligro. Este es el caso de las avispas. Mimetismo. El cuerpo adopta un color mimético, lo que implica que copia la apariencia de otros seres vivos. Este es el caso, por ejemplo, de algunos insectos inofensivos que tienen colores similares a los insectos peligrosos, para evitar ser atacados. Por otro lado, la duración del día y la noche establecida por las horas de luz también influye en las plantas y los animales. En particular, determina el rendimiento de ciertos procesos de acuerdo con el fotoperiodo en el que nos encontremos. Por ejemplo, los almendros, que son plantas de fotoperiodo largo, solo florecen cuando el día comienza a ser más largo. En cuanto a los ambientes acuáticos, cuando la luz penetra en el agua, gran parte de la radiación es absorbida por el agua en los primeros metros de profundidad. Sin embargo, algunos organismos tienen adaptaciones como tener pigmentos fotosintéticos capaces de capturar la longitud de onda que puede penetrar a una gran profundidad. Por esta razón, en el estrato fótico de los ecosistemas marinos y más específicamente en la zona bentónica, varios horizontes de algas pueden diferenciarse según las necesidades luminosas de cada especie de alga. Por ejemplo, las algas rojas pueden capturar la radiación azul y es por eso que pueden vivir a grandes profundidades. Adaptaciones para evitar la deshidratación. En los animales, las adaptaciones más importantes para prevenir la deshidratación son las siguientes:
Tener tegumentos impermeables, como son por ejemplo las escamas de los reptiles. Tener estructuras que retienen el aire y mantienen una microatmósfera húmeda, como las plumas de las aves y los pelos de los mamíferos. Y producir secreciones de tipo mucoso que mantiene la piel húmeda, como las secreciones mucosas de los caracoles terrestres. Otras adaptaciones que presentan organismos específicos para evitar la deshidratación son los dromedarios y los camellos, los cuales almacenan grasa en las jorobas y pueden transformarla en agua cuando la necesitan. En las plantas, las adaptaciones más importantes son tener raíces muy largas, tener hojas con epidermis muy cutinizadas, tener mucha pilosidad para retener el aire y mantener una microatmósfera húmeda, y presentar tallos y hojas suculentas donde se almacena una gran cantidad de agua de reserva. Por último, dado que las especies están bien adaptadas a su entorno, cualquier cambio que ocurra puede comprometer su supervivencia.